Y bueno, amiguitos, hace unos días, bastantes días de hecho, que no nos veíamos por aquí. Espero que estén disfrutando de estas especie de vacaciones que nos ha dado, o sea, vacaciones Real Madrid del Real Madrid, ¿no? Porque bueno, nos ha dado una pequeña pausa tras ese Mundial de Clubes, que yo no sé si hay muchísima gente que está pues muy desolada y está muy triste por lo que vimos en ese Mundial de Clubes. Yo no lo estoy, la verdad. Yo voy a ser muy honesto con ustedes. Tal vez les haga una pequeña reflexión sobre el final del video acerca de todo esto, porque repito, no entiendo por qué hay tanto negativismo. Es cierto que, bueno, nos metió un repaso importante el PSG. Pero a ver, muchachos, que el PSG no va a ser el rival del Real Madrid todas las semanas, ni nos vamos a enfrentar siempre a ellos. No, eso hay que tenerlo en cuenta para empezar. Y bueno, quiero que hablemos de muchas cosas. No sé dónde colocar el micro creo que ahí está bien, ¿no? Porque sí hay muchas cosas que hablar. Vamos a hablar de algo que ha filtrado Kylian Mbappé. Vamos a hablar de algo de Vini probablemente rápido, o a lo mejor lo deje para un video un poco más largo y más específico, hablando específicamente, valga la redundancia, de Vini. Y si realmente el Real Madrid necesita otro fichaje, necesita traer más futbolistas. A ver, no sé ni con qué empezar, solamente voy a hacer este video tipo reflexivo que ustedes saben que a mí me gusta hacer y que me gusta leer sus opiniones y toda la cosa. Pero sí, a ver, hay una situación que se ha presentado con todo esto. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque al final hicimos un mundial de clubes que para mí no fue desacertado. Para mí fue un mundial de clubes bueno, de muchísimo menos a más para mí. Y no finalizó de la mejor manera, pero entendamos que estábamos enfrentando al peor rival posible de todo el mundo del fútbol actualmente, ¿no? Yo creo que es un contexto muy importante que a lo mejor alguno de ustedes no acaba de verlo, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo voy a añadir unos factores sobre el final del video, según mi opinión, que realmente pues les vamos a añadir allí, ¿no? Vamos a hablar un poquito rapidito sobre lo de Kylian Mbappé. Recordemos que Luka Modric se ha despedido definitivamente del Real Madrid. Una pena que se haya tenido que ir tras ese mal partido de los de Alonso, iba a decir los de Ancelotti, contra el Paris Saint-Germain. Y bueno, ha quedado una vacante con el número 10, ¿no? Recordemos que ya hay varios jugadores que tienen dorsal, aunque en la página web dice que son provisionales. De hecho, los vamos a repasar aquí muy rápidamente, porque bueno, ya Trent tiene dorsal, Hausen tiene dorsal, este otro chico, el que vino del Benfica, también tiene dorsal, Álvaro Carreras. Y bueno, sencillamente eso, ¿no? Pero como dice en la web, es provisional. Recordemos que el Madrid ahora mismo tiene casi todas las fichas completas y eso es un punto importante. Vamos a ver qué dorsal termina escogiendo Mastantuono, aunque no creo que haya mucho para dónde elegir. A ver, el 1 por supuesto pertenece a Courtois, el 2 de Carvajal, el 3 de Militao, el 4 de Álava, el 5, ¿quién tiene el 5? El 5, ¿quién lo tiene? No recuerdo quién tiene el 5. Ah, Jude Bellingham, por supuesto. Tengo una camiseta de Jude y no lo recordaba. El 6, Camavinga, el 7 lo tiene Vini, el 8 lo tiene Fede, el 9 lo tiene Mbappé, creo que hasta el día de hoy. El 10 pertenecía a Luka Modric, vacante a día de hoy. El 11 Rodrigo, el 12 si no estoy mal lo tiene Camavinga. El 12, ¿quién tiene el bendito 12? Creo que hasta ahí estamos. Ah, Trent, lo cogió Trent, cierto que lo cogió Trent. El 13 lo tiene Lunin. El 14, si no estoy mal, es de Tchouaméni. El 15 de Arda Güler. El 16 pertenece a día de hoy. Creo que ese es uno de los que está vacante. A ver, no hay ninguno con el 16. Ah, Endrick. Si no estoy mal, lo tiene Endrick. ¿Dónde está Endrick? Ahí está Endricky. El 17 pertenecía a Lucas Vázquez, vacante. El 18, ¿quién es el 18? Aquí está Álvaro Carreras, nuevo fichaje. El 19, no acabo de verlo por aquí, Dani Ceballos. El número 20, Fran García. El 21, si no estoy mal, lo porta Brahim Díaz. El número 22, Rudiger. El 23, Ferland Mendy. El 24, Hausen. Y el 25, si no estoy mal, es uno de los números que está vacante, ¿no? Entonces quedamos con el 25, el 17 de Lucas Vázquez y el 10. Esos son los números que tiene los dorsales que están de alguna manera bailando ahora mismo en el vestuario del Real Madrid. Y bueno, hoy ha publicado Kylian Mbappé un tweet en el que, bueno, ha dejado entrever, lo voy a buscar aquí, que va a terminar llevando pues el dorsal número 10 del Real Madrid. Aquí vamos a buscar el tweet, eso fue hace una hora y por supuesto generó todo tipo de revuelo, ya tiene un montón de visualizaciones en X, 7.8 millones de visualizaciones. Y ahí está, ¿no? El número 10, Kylian Mbappé, bueno, yo creo que es más fácil de entenderlo que nada. Y bueno, mucha gente que decía que Güler necesitaba ese dorsal. A mí lo de los dorsales me tiene realmente sin cuidado y entendiendo que esto es incluso algo entendible para la parte de mercado, porque bueno, es más fácil vender camisetas con el número de Kylian
que diga Mbappé y que lleve el número 10 que hacerlo con el tema de Arda Güler, que por poner un ejemplo, ¿no? Van a quedar vacantes el 9, el 17 y el 25. Me imagino que de alguna manera Mastantuono cogerá el 17. Creo que va a terminar de ser ese chico. Pero realmente no, lo que quería comentar era eso. Parece que se ha filtrado. Bueno, lo ha dicho él mismo, que va a llevar el número 10 y no me molesta en lo absoluto, chicos, de verdad, me parece algo ridículo al respecto. Sí, bueno, es bonito a la hora de comprar camisetas y toda la cosa, pero a nivel deportivo es que eso a mí no me afecta en lo absoluto. Hay que pensar en otras cosas mucho más importantes que eso y creo que eso lo entienden los futbolistas y creo que a nivel de mercadotecnia es bastante entendible que un tipo con el peso mediático que tiene Kylian Mbappé acabe llevando el dorsal 10, ¿no? Rapidito, vamos a pasarnos a lo del mercado de fichajes porque se ha hablado mucho en las últimas horas de que el Madrid necesita fichajes. Parece que Alonso ha pedido un centrocampista con un pie un poco más ágil que los que tienen la plantilla o con la capacidad de organizar o crear un poco más de juego. Y parece que en el club le dijeron que esperara a Rodri o que si no es Rodri no es nadie más porque no vengo a nadie con la capacidad que tiene Rodrigo Hernández, jugador del City que acaba de salir de una lesión, ¿no? Se ha hablado mucho porque, bueno, a este hombre le quedan unos años de contrato todavía y que el City pues no está por la labor de dejarle salir, pero que incluso el Madrid, si el City llamara que quiere traspasar a Rodri, se estaría hasta planteando gastar 100 millones de euros por este futbolista. Yo la verdad no acabo de verlo, no digo que el Madrid no necesite un fichaje en el centro del campo, aunque yo creo que con lo que hay se pueden hacer cosas interesantes. Para mí todo está aquí. Te los digo sinceramente en el veremos de los futbolistas, aunque sí me hace falta una pieza y ya lo vamos a hablar, ¿no? 100 millones de euros que, bueno, básicamente no veo necesario por un futbolista que tiene 30 años, que en 3 4 años vas a tener que estar pensando nuevamente en hacerlo. Además, un futbolista que ha tenido un historial con algunas cositas, con algunos futbolistas del Real Madrid, concretamente con Vini, con lo que pasó con el Balón de Oro, algunas declaraciones también contra el Madrid. O sea, de verdad no acabo de verlo por ningún lado que el Madrid vaya a intentar incorporar a un futbolista como Rodri Hernández. Yo, la verdad, si me preguntas a mí si me hace falta un fichaje, si creo que hace falta un fichaje, me iría por un central, porque tenemos en el centro del campo varios factores que, bueno, mira, es que en estos días no sé quién le escuchaba que decía que el gran Liverpool de Klopp jugaba con unos centrocampistas que, bueno, por separado probablemente no hubieran hecho ni la mitad de la carrera que hicieron juntos. Y yo creo que todo eso está en futbolistas con capacidad de sacrificio y con muchísimas cosas que, bueno, también sepan controlar el fútbol desde la capacidad que tienen para multiplicar los esfuerzos. Creo que esa es la clave del éxito del fútbol actual. Y creo que eso lo va a entender Alonso, pero me imagino que él pidió a Zubimendi porque, bueno, pensaría que le podría ayudar mucho también en su momento lo del tema de Rodri Hernández. Pero repito, si me voy a gastar 100 millones de euros por este tipo, ¿por qué no ir por un fichaje? Un tal Konaté que, bueno, por ahí se ha filtrado que el tipo quiere venir al Madrid, que está dispuesto a agotar la posibilidad de no renovar su contrato para firmar con el Madrid. También se habló de este central del Arsenal, William Saliba. Yo definitivamente iría por un dinero que no va a ser 100 millones por uno de estos centrales, de verdad. Mira, a intentarlo, no vas a poner 20 millones tampoco, porque obviamente te van a mandar a lavarte el siempre sucio, pero sí iría definitivamente por un central, ¿no? Y para volver a retomar la idea, muchachos, de todo esto, porque sí, repito, no creo que haga falta un centrocampista, tal vez lo haga falta, pero creo que es mucho más importante el tema defensivo a día de hoy y que los tres de arriba. Es que yo creo sinceramente que si los tres de arriba pueden hacer que cada uno vuelva al nivel de Jude, que lo que esperamos de él, de Vinicius ni se diga, y que Mbappé esté ahí metiendo goles, yo creo que esto puede ser un proyecto imparable. Creo que para mí la clave está en lo que puedan hacer los chicos de arriba. Y sí, hablando de eso, ¿por qué les digo lo del central? Porque tenemos un centro del campo con futbolistas de distintos perfiles y muy interesantes. Y porque en el central la única opción así que tenemos 100% verificada a día de hoy es Dinhausen. Sin embargo, también es muy joven y va a cometer errores, va a estar lesionado en algún momento, pero a día de hoy lo de Rudiger, lo de Álava ni se diga, y lo de Militao no son más que incógnitas. Por eso les digo que para mí es mucho más importante un central. Si me piden, me dicen vamos a fichar un solo futbolista más, me iría definitivamente por un central para tratar de acomodar ahí esa incógnita. Ya si después salen bien, maravilloso, tenemos 4 o 5 centrales que nos van a ayudar a hacer eso, ¿no? Y para cerrar, muchachos, lo que les decía, reflexión, un poquito de reflexión. Mucha gente que está, bueno, entendiendo que es normal que estén bajoneados por lo que vimos ante el PSG. Repito, uno de los principales factores es que muy probablemente no te vayas a enfrentar durante muchos meses a un equipo igual de serio que el Paris Saint-Germain, lo que te da a ti un tiempo para adaptarte
para crear un equipo medianamente competitivo. Recordemos que Alonso llegó prácticamente bajándose del avión a entrenar al equipo y a jugar partidos de fútbol, y bueno, probablemente no le dio tiempo de cambiar algunas cosas que seguramente yo creo que van a cambiar. El factor para yo ilusionarme es, no creo que Vinicius vaya a repetir una temporada igual de horrible. No creo que Alonso se vaya a casar con absolutamente nadie, llámese Rodrigo, llámese Vinicius, llámese Kylian Mbappé. Para mí ya eso es un factor más que fundamental. Y bueno, teniendo en cuenta ese factor, en un momento vamos a encontrar pues básicamente motivos para ilusionarnos, ¿no? Yo creo que sí va a llegar un punto en el que digamos, muchachos, sí, mira, Alonso lo encontró la solución a esto y las cosas van a mejorar muchísimo, de verdad. Yo no veo un escenario en el que el Madrid repita una temporada como la pasada. Gonzalo también es uno de los motivos para yo pensar que el Madrid va a funcionar mejor, porque va a estar ahí haciendo sombra a los de arriba, por mucho que no tenga el nombre para hacerle frente. Yo creo que con la sombra de Alonso sobrevolando el Bernabéu, más de uno se va a terminar ajustando los pantalones y va a terminar haciendo lo que el entrenador le diga, o sencillamente se los va a demostrar con el tema que tanto les preocupa a esta gente, que es el banquillo, que uno entiende que les preocupa, ¿no? Así que, muchachos, a levantar ese ánimo, creo que va a ser una temporada más que interesante. Además, también creo que no vamos a tener un rival tan sólido como fue el Fútbol Club Barcelona la temporada pasada, y eso nos va a ayudar un montón también, ¿no? De todos modos, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Repito, y para cerrar, vamos a enfrescarlo nuevamente. El factor Alonso para mí va a ser fundamental, que es un entrenador que creo que se va a atrever a hacer ciertas cosas que no se atrevió Ancelotti, y eso les va a hacer a los futbolistas alertarse sí o sí. Creo que se han hecho las cosas bien en el tema de fichajes. Yo no voy a criticar los fichajes que se han hecho, porque creo que son futbolistas que se han traído, que creo que van a funcionar y que no son ninguno lujos, no son lujos, pero son necesidades, y ese tipo de necesidades que te complementan el talento diferencial. Un punto positivo que tiene el Madrid a día de hoy es que el talento diferencial no tiene que salir a buscarlo, porque se supone que lo tiene con Mbappé, con Vinicius y con Jude Bellingham. Lo iremos viendo de todos modos. También hay futbolistas como Valverde o Courtois que a su manera también son muy diferenciales. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.